Si has estado siguiendo las noticias de tecnología, sabes que hay dos letras que dominan el mundo, la I y la A. La inteligencia artificial está transformándolo todo. Pero ojo, porque el verdadero juego que definirá la próxima década, la próxima revolución, y que tiene el potencial de multiplicar el impacto de la IA por 10 o por 100, se llama computación cuántica. La computación cuántica no es solo una mejora de velocidad, es un cambio fundamental. Es una tecnología que puede romper la criptografía actual, que puede revolucionar el desarrollo de nuevos medicamentos o que puede optimizar las cadenas de suministro de una manera que hoy solamente podemos soñar. Y aquí está el problema. Hasta hace relativamente poco, invertir en esto estaba reservado a grandes fondos de capital riesgo o a gobiernos. El inversor particular no tenía acceso, pero eso ha cambiado. Hoy tenemos ya varias empresas de este sector cotizando sobre ellas. Hemos hecho análisis en el canal, si os interesa podéis ir a verlos, pero además también tenemos acceso a través de ETFs. Y en este vídeo vamos a desglosar esos vehículos. No solo te diré cuáles son los únicos dos ETFs UCITS de computación cuántica que puedes comprar desde España y desde Europa, sino que te daré también la lista de control para que no caigas en la trampa del hype. Y además, para los que no viváis en Europa, os dejaré otro ETF que podéis comprar sobre esta temática, ya que no tenéis la limitación que tenemos aquí en España al comprar ETFs. Si piensas entrar en este nicho, debes entender por qué esta inversión exige una mentalidad completamente diferente a la que usamos para comprar un ETF o un fondo indexado tradicional, del S&P 500, por ejemplo. Vamos a empezar por la base, por el principio. ¿Qué es la computación cuántica? Muy resumidamente. No vamos a meternos en física cuántica, ¿vale? No te preocupes, vamos a la definición práctica. La computación tradicional, la que tenemos en tu ordenador o en tu móvil, usa bits que solamente pueden ser 0 o 1. Es como un interruptor que está encendido o que está apagado. La computación cuántica usa lo que llaman qubits, que pueden ser 0 y 1 a la vez. Esto, en términos de procesamiento, es una locura, porque permite resolver problemas que hoy llevarían miles de años a las supercomputadoras más potentes del mundo. Para que esta tecnología funcione, se requieren dos cosas, y el ETF debe invertir en ambas. Por un lado, hardware cuántico. Estos son los ordenadores en sí, máquinas complejas que operan a temperaturas bajísimas, dedicadas a la investigación y fabricación de estos procesadores cuánticos. Y por otro lado, software cuántico. Los algoritmos y el software que realmente aprovechan esos estados cuánticos para resolver los problemas de la vida real, ya sean de farmacéuticas, de logística, etc. La oportunidad es enorme, es gigantesca, pero el riesgo de que la tecnología de una empresa falle o sea superada por la competencia también lo es. Y esto nos lleva al punto crucial de este vídeo. Existe lo que yo llamo el riesgo disfrazado, porque hay que tener en cuenta que el ETF del sector cuántico es como capital riesgo, lo que llaman venture capital, pero que está bajo un envoltorio de índice. Muchísimas personas a lo largo del mundo, y yo también me incluyo en esto, usamos los ETFs indexados tradicionales, como por ejemplo el indexado al SP 500 o el MSCI World, bien como el núcleo de nuestra cartera, o bien para complementar nuestra cartera. Y lo hacemos porque, aunque son aburridos, son estables, diversificados y dan un buen rendimiento. Pero un ETF de computación cuántica es, por naturaleza, la antítesis de un indexado tradicional. Es capital riesgo disfrazado. Y aquí te explico el porqué en 3 puntos de riesgo fundamental. El riesgo número 1 sería la concentración y la fase de investigación y desarrollo. Un ETF tradicional, como el que sigue al mercado global, por ejemplo, invierte en cientos o en miles de empresas que ya están maduras, que generan ingresos y beneficios consistentes. Su volatilidad es relativamente baja. Los ETFs temáticos de nicho, como los de la computación cuántica, están altamente concentrados en un puñado de empresas pequeñitas. El índice de VanEck, lo veremos en detalle más adelante, tiene un peso muy alto en empresas como IonQ, Rigetti o D-Wave, que son lo que se denomina pure players, actores puros en computación cuántica. El problema es que estas empresas, aunque puedan ser prometedoras, están fundamentalmente en fase de investigación y desarrollo, en fase de I+D. Sus ingresos no provienen de una ingente venta de sus productos, sino de contratos de investigación con gobierno o de rondas de financiación. Esto significa que la valoración de estas empresas no se basa en el PER o en el EV/EBITDA o en el EV Free Cash Flow, que son ratios de valoración que veremos en el curso que estamos haciendo, sino
en una tesis de crecimiento a décadas vista. Si una de las tecnologías clave de esas empresas fracasa o es superada, el impacto en el índice es inmediato y brutal, cosa que no va a ocurrir si una sola empresa del SP500, por ejemplo, fracasa. El riesgo número 2 es la volatilidad asimétrica. La volatilidad de un ETF indexado se mueve con la economía en general, la inflación, los tipos de interés, las guerras, etc. Pero la volatilidad de un ETF cuántico se mueve con los hitos tecnológicos y los anuncios de patentes. Si IBM o Google anuncian un avance cuántico que deja obsoleta a una de estas empresas del ETF, el precio se va a desplomar en horas o incluso en minutos. Esto implica una volatilidad intrínseca muchísimo mayor. Este tipo de inversión no se mueve con suavidad, sino a base de saltos y de sacudidas. Por eso, el inversor que entre aquí debe tener una tolerancia al riesgo muy, pero que muy alta, un horizonte de inversión elevado también, mínimo 10 años, y estar preparado para ver caídas del 30 o del 50% perfectamente en poquísimo tiempo. Si no puedes asumir esa volatilidad, este nicho no es para ti. Y el riesgo número 3, que no es propio de este ETF, sino que también le pasa a otros ETFs que son muy de nicho, serían las comisiones elevadas y el riesgo de cierre. Cuando inviertes en un indexado pasivo, el coste, es decir, la TER, es muy bajo. Podemos comprar ETFs del SP500 ahora mismo con una comisión del 0,03%, por ejemplo. Los ETFs de nicho temático cobran más. El principal ETF de computación cuántica cobra un 0,55% y el de Wisdom Tree cobra un porcentaje también similar. ¿Por qué? Porque son vehículos de gestión especializada y porque hay menos competencia. Aún así, son comisiones mucho menores que las que cobran los bancos tradicionales por sus productos, y aunque son comisiones más elevadas que las de estos ETFs, como los del Standard & Poor's, etc., están, relativamente alineadas con otro tipo de ETFs. Pero ese coste extra, sumado a que el ETF es pequeño, implica que el riesgo de que el fondo se cierre o se liquide por falta de viabilidad, ese riesgo es real, aunque no sea inminente. Los fondos pequeños son menos atractivos para las gestoras de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que un ETF de computación cuántica debe ser tratado en tu cartera como una inversión satélite, es decir, una pequeña apuesta táctica, quizá el 2, 3, 5%, no más, de tu capital, sobre una mega tendencia futura, pero nunca como el núcleo de tu patrimonio. Ahora vamos a ver cómo pasamos del hype a la inversión inteligente. Necesitas una lista de control que va mucho más allá de leer el nombre del fondo o el nombre del ETF, ¿vale? Vamos a aplicar los criterios de análisis fundamental a los propios vehículos de inversión. Esta lista se divide en dos bloques. Primero tenemos el filtro regulatorio, UCITS, y por otro lado tendríamos el filtro financiero, ¿de acuerdo? Si vives en España o en cualquier parte de Europa, tienes que saber que solamente puedes comprar ETFs UCITS. Vale, entonces la primera pregunta que debes hacerte es ¿qué es UCITS? Y si el ETF en el que pretendo invertir lo es. Bien, UCITS significa, y atención a mi pedazo de inglés, perdonadme, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, es decir, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. Desde el año 2018, debido a la normativa PRIIPs, el inversor minorista europeo no puede comprar ETFs de Estados Unidos, como los que cotizan en el NYSE o en el Nasdaq, a menos que el emisor proporcione la documentación correcta y en el idioma local, ¿de acuerdo? ¿Tiene esto ventaja? Bueno, pues la principal ventaja, por buscarle una, sería que tenemos protección legal. Los ETF UCITS están regulados bajo leyes europeas de protección al inversor, lo que ofrece un marco de seguridad jurídica en teoría mucho mayor. Ahora bien, aquí quiero hacer un inciso porque en general me da la sensación de que hay dudas. A diferencia de los fondos de inversión, los ETFs no gozan del régimen de diferimiento fiscal en España, ¿vale? Es decir, si vendes este ETF para comprar otro, esa operación genera una ganancia patrimonial y tendrás que tributar por ella. La ventaja real de los UCITS es simplemente que son legales, que son accesibles para ti, pero no hay nada más, ¿vale? De hecho, yo particularmente preferiría no tener esta limitación y poder invertir en toda la amplia gama de ETFs que existen, pero es algo frente a lo que no podemos hacer nada.
Para nuestros amigos y seguidores de fuera de Europa o para quienes tienen acceso a brokers globales, existen opciones de computación cuántica mucho más grandes en el mercado americano, en el mercado estadounidense, pero que están prohibidas para el inversor minorista europeo por la falta, ya te digo, de documentación PRIIPs, como hemos mencionado. El más famoso es el Defiance Quantum ETF, que cotiza bajo el ticker QTUM. Este ETF cotiza en Estados Unidos, ¿vale? Este es un ETF grande con más de 2.100 millones de dólares en activos bajo gestión y ha tenido un historial de rendimiento significativo, un 52% de retorno en los últimos 3 años, según los últimos datos que he podido comprobar. Una vez pasado este filtro legal, vamos a los números, ¿vale? Lo que sería el análisis cuantitativo. Y para eso vamos a aplicar la lógica fundamental a los ETFs. Porque obviamente no basta con que sea un ETF UCITS, tiene que ser eficiente, ¿vale? Y para eso vamos a ver 3 criterios. El criterio 1 sería el coste real y el riesgo oculto del spread. El coste anual del ETF se llama TER, Total Expense Ratio. Lo podéis ver en cualquier página de información. Es la comisión que cobra la gestora, sea la que sea, por gestionar el fondo. Los ETF de computación cuántica, como vimos antes, tienen un TER más alto que un indexado global. Está alrededor del 0,55%. Pero ojo, porque aquí hay un coste mucho más insidioso en los nichos, y es el coste oculto del spread y de la liquidez. La liquidez, en esencia y de manera muy general, es la facilidad con la que puedes comprar o vender el ETF. Y el spread es la diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar, lo que se denomina bid, y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar, que se denomina ask. ¿De acuerdo? En un nicho nuevo, como este, donde el volumen de negociación es bajo, especialmente para el ETF más pequeño, del que hablaremos después, el spread puede ser muy amplio. Un ejemplo, si el spread es del 0,5%, esa diferencia se la queda el intermediario y se suma a tu TER, ¿vale? De manera que va erosionando el rendimiento. ¿Cómo podemos evitar esto? Siempre utiliza órdenes limitadas en lugar de una orden a mercado, porque esto te va a garantizar que aunque el spread sea alto, no vas a pagar un precio peor al que estás dispuesto a aceptar, ¿vale? Ahora vamos al segundo criterio, la viabilidad del fondo. Uno de los datos importantes que tenemos que fijarnos en un ETF es el del número de activos bajo gestión. Esto simplemente es el dinero total que hay dentro del fondo, ¿vale? Los fondos con bajo número de activos bajo gestión, especialmente si son nuevos, se enfrentan a un riesgo real de liquidación o de cierre por parte de la gestora si no logra atraer capital, ¿vale? Si tu ETF se cierra, te devuelven el dinero, por supuesto, pero eso te puede generar un evento fiscalmente no deseado y te va a obligar, por supuesto, a reasignar el capital. Por lo tanto, un ETF con un elevado número de activos bajo gestión te ofrece una capa de seguridad extra y una capa de viabilidad a largo plazo. Y esto es algo crucial en un tipo de inversión como esta que tiene que ser a largo plazo. Y por último, el tercer criterio sería la eficiencia de la réplica. Con la eficiencia de la réplica lo que hacemos es medir la diferencia entre el rendimiento del ETF y el rendimiento del índice al que intenta copiar. Cuanto más similares sean estos datos, es decir, el rendimiento del índice y el rendimiento del ETF, esto sería una señal de que el gestor está haciendo bien su trabajo, controlando los costes internos y ajustando los rebalanceos a la perfección. Y ahora vamos con el último punto de lo que debemos fijarnos en un ETF, que es el análisis cualitativo. ¿En qué invierte realmente el fondo? Al hablar de ETF de computación cuántica, debemos fijarnos que inviertan en hardware y software, porque la computación cuántica requiere tanto los ordenadores físicos como los programas que los hacen funcionar. Además, tenemos que fijarnos si invierte en actores puros o en híbridos. Nos interesa ver una alta concentración en empresas que se dedican principalmente a la computación cuántica, como por ejemplo IonQ, Rigetti o D-Wave. Si el ETF tiene mucha exposición a gigantes, como pueden ser Samsung, Intel, Microsoft, etc., la exposición cuántica real es muy diluida, ya que estos ingresos representan una fracción minúscula de sus ingresos totales. Ahora bien, en este caso
perdemos la esencia de la inversión en computación cuántica, pero ganamos tranquilidad, porque la inversión va a ser mucho menos volátil, ¿vale? Hay que equilibrar estas cosas y tenerlas en cuenta. Bueno, una vez visto esto, vamos ahora a ver los dos ETFs de computación cuántica que puedes comprar desde Europa. Vamos a ver el VanEck Quantum Computing UCITS, que opera bajo el ticker QNTM. Y también vamos a ver el WisdomTree Quantum Computing, otro ETF UCITS, por supuesto, en este caso que opera bajo el ticker WQTM. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a ver son los gastos, las comisiones que vamos a incurrir si invertimos en ellos. Y lo cierto es que apenas hay diferencia. Vamos a verlo en esta diapositiva. El ETF de VanEck tiene unas comisiones de gestión del 0,55%, a lo que habría que añadir un 0,02% de costes de operación. Hay que tener en cuenta que ambos costes son estimaciones, ¿vale? Con lo cual, al final, puede haber una pequeña variación, pero poca cosa. Y por su parte, el ETF de WisdomTree tiene unas comisiones del 0,50%, un poquito más bajas, a lo que habría que añadir el 0,02% de costes de transacción. Como vemos, este ETF tiene unas comisiones ligeramente más bajas, con lo cual ganaría el primer punto de nuestro estudio, aunque lo cierto es que las comisiones son realmente muy parecidas y realmente no es algo que vaya a hacer que nos decidamos por uno o por otro, porque hay otros criterios que ver, ¿vale? Que estudiar. Vamos a pasar ahora a ver otro punto muy interesante. Vamos a ver los activos bajo gestión de cada uno. Empezamos de nuevo con el ETF de VanEck y vemos que hablamos que tiene bajo gestión 370,7 millones de activos bajo gestión el día que grabamos este vídeo. Sin embargo, el de WisdomTree tiene solamente 75 millones de activos bajo gestión. Este dato, como comentamos antes, es importantísimo porque cuantos menos activos bajo gestión tenga, más posibilidades de liquidación o de cierre va a tener el ETF si las cosas no funcionan. No significa, por supuesto, que tenga que pasar, pero nosotros pensamos que es un factor muy importante a tener en cuenta en este tipo de ETFs, entrar en aquel que tenga un mayor número de activos bajo gestión. Con lo cual, en este caso, nos decantaríamos por el ETF de VanEck. Y por último, vamos a ver la composición, ¿vale?, de las acciones, de las carteras, de las acciones que cotizan en estos ETFs, ¿vale? ¿Y qué es lo que podemos concluir? Fijaos en el gráfico de WisdomTree, ¿vale? El WQTM. Lo primero que salta a la vista es la concentración extrema. El peso de las 10 primeras posiciones es prácticamente la mitad del ETF, el 51,37% de todo el ETF. Y mirad las acciones principales. En primer lugar tenemos Rigetti Computing, que supone un 9,43% de peso en cartera. En segundo lugar tenemos a D-Wave Quantum, con un peso en cartera del 8,92%. En tercer lugar tenemos a IonQ, con un peso en cartera del 6,99%. Este ETF, como vemos, está apostando muy fuerte por los actores puros de la computación cuántica, pero si Rigetti, D-Wave o IonQ triunfan con sus tecnologías, qubits, superconductores y quantum annealing, el ETF tendrá un crecimiento espectacular, acelerado, pero como vimos en la primera parte de este vídeo, estas empresas están quemando caja a raudales y sus ingresos provienen de contratos de I+D. Esto, como dijimos, es capital riesgo, ¿de acuerdo? La alta concentración significa que el riesgo de fracaso tecnológico se amplifica en este fondo, ¿vale? Es una apuesta para un inversor con una altísima tolerancia a la volatilidad. Y ahora vamos a mirar el otro ETF, el QNTM de VanEck. Aquí salta a la vista que tienen a las mismas empresas principales en cartera, ¿de acuerdo? Tienen a Rigetti Computing con un peso en el total del ETF de un 9,43%, IonQ con un 8,95% y D-Wave, que en este caso tiene un peso en cartera del 7,93%. Y además, como vemos, con unos pesos similares a los del otro ETF. Pero aquí viene la diferencia clave. El resto de empresas
que apoyan a estas tres. La gran diferencia es su exposición a las empresas que van a habilitar y utilizar la computación cuántica, ofreciendo una base más estable. Tenemos, por ejemplo, a Intel con un peso en cartera del 5,8%, o a un gigante como IBM con un peso del 3,62%, o a Google, Alphabet, con un peso en este caso del 3,46%. También vemos que tenemos a Microsoft, en este caso con un peso del 3,41%, entre otras acciones, ¿vale? El hecho de que estas empresas tan grandes estén acompañando a las de computación cuántica puede restar algo de rentabilidad si Rigetti, IonQ o D-Wave despegan. Pero también le da al ETF una base mucho más sólida si estas empresas terminan cayendo. Desde mi opinión, VanEck está buscando el ecosistema completo. Sí, es verdad, tiene el riesgo de los pure players, pero está diluido en comparación con el otro ETF porque se apoya en la investigación y la potencia de ingresos de estos gigantes tecnológicos que hemos visto antes que están desarrollando sus propios programas cuánticos. Si bien ambos ETFs son relativamente caros, realmente no se puede decir que sean caros, pero relativamente caros, y son, por supuesto, esto sí, de altísimo riesgo, el QNTM de VanEck para mí sería la opción más robusta entre estas dos. ¿Por qué? Porque su mayor número de activos bajo gestión y su estrategia de invertir en los grandes integradores, Intel, IBM, Google, Microsoft, etc., te da una viabilidad superior a largo plazo frente al riesgo de liquidación que tiene el ETF WQTM. Y esto lo hace sin sacrificar la exposición a las empresas puras de computación cuántica. Ahora llegamos a un punto muy importante de este vídeo, que es la gestión del riesgo. Yo obviamente no te voy a decir qué comprar, pero sí que te voy a decir cómo posicionar este riesgo en tu cartera. Como dijimos al principio, tienes que ver la computación cuántica como una operación de capital riesgo, ¿vale? El principal riesgo subyacente es que la mayoría de las empresas dentro del fondo no generan beneficios consistentes, ¿de acuerdo? La valoración de estas empresas depende, por tanto, de patentes y del éxito tecnológico que si ocurrirá en 5, 10 o 15 años. Por lo tanto, la inversión en computación cuántica, y ahora no estoy hablando solo de estos dos ETFs, sino también de invertir en alguna de estas empresas individualmente, la inversión en computación cuántica, decía, debe ser una apuesta satélite en tu cartera, nunca el núcleo, ¿vale? El núcleo debe ser tu inversión global diversificada, aburrida y barata, es decir, tus ETF del, yo que sé, del MSCI World, el SP500, etc., o tus acciones de large cap que has analizado y que esperan que te den un buen rendimiento a largo plazo. Eso es lo que te da tranquilidad y crecimiento compuesto, ¿vale? Con el paso de los años. Y luego está la inversión satélite o la inversión táctica, ¿vale? La computación cuántica, si te decides a invertir, debe ser una porción pequeñita, típicamente entre el 2, 3, 5% como mucho, del capital total invertido que tengas de tu patrimonio, ¿vale? Si esta tecnología triunfa, ese 5% te va a generar retornos muy grandes que pueden impulsar toda tu cartera, pero si fracasa, la pérdida de ese 5% no va a arruinar tu plan de libertad financiera, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que estos ETFs tienen una altísima volatilidad, tienes que mentalizarte. En esta inversión, las caídas del 40-50% son la norma, no son la excepción, debido a la sensibilidad a los hitos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Si te gustó este análisis, por favor, déjame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo que vayamos a subir. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos aprendiendo a dominar la inversión.